Vamos a tratar de ver qué nos quiere decir el pastor Santiago con esto. Así que leemos en esta serie de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. Ya lo tenemos todos ahí, mis amados. Y nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están como comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Dios, del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Señor, nos permites escuchar tu evangelio. Me permites, Señor, tener un glorioso propósito, Señor, y extraer, Señor, a nuestras mentes y corazones, Señor, tu mensaje, Señor, divino, inspirado. Te agradecemos porque este es un momento glorioso, Dios, para honrarte, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte como nuestra única guía, para que seas tú, Señor, nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, quien instruye nuestras vidas, nos disciplina para santificación. Hoy, Dios, asístenos en entendimiento. Ayúdanos en todo lo que necesitamos para poder, Señor, atesorar tu palabra. Que no menospreciemos tu sabio consejo, sino que más bien, Señor, tú seas trayendo a nuestros corazones consolación, gozo y verdad. Gracias por permitirnos crecer como congregación. Gracias por permitirnos participar de tu Santa Cena al final. Gracias porque, Señor, santificas nuestras vidas de la manera más plena y sabia posible, que es en este momento, en la comunión de tus santos. Así que gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Así que, mis amados, muchos dirán, esta prédica va contra todos los ricos y vamos a empezar a ver cómo vamos a pensar mal de ellos. No, realmente no nos vamos a dirigir hacia allá. Y es que tenemos que ir aclarando cosas en el Evangelio. Que tengamos riquezas debe considerarse una bendición. Nosotros nunca debemos pensar que los bienes materiales, las bendiciones de parte del Señor son malas. Al contrario, son buenas, porque provienen del único que puede proveerlas, el único que permite que las tengamos. Nunca los bienes materiales deben considerarse algo malo. Muchos dirán, pero el pastor a veces dice que no importa lo terrenal. Mis amados hermanos, lo terrenal igual existe y el Señor lo provee para nuestro provecho. La riqueza que viene de la bendición del Señor nunca traerá problemas. Ese es el punto. Si somos bendecidos por el Señor, eso nos debe llevar ¿a qué? A exaltar a Dios y seguir teniéndolo a Él por encima de todas las cosas, a pesar de lo que tenemos. Sea poco o mucho, tengamos millones o solamente unos cuantos pesos, el Señor seguirá siendo el Señor de nuestra vida por encima de todo. Por eso las riquezas no podrían ser algo malo si están vistas y obtenidas desde ese punto de vista. Pero debemos preguntarnos qué pasa con la riqueza que no proviene de la bendición del Señor. Esta traerá dificultad y esta dificultad se verá
evidenciada en envidia, injusticia, opresión, robo, homicidio, abusos, maltratos, en un sinnúmero de actos pecaminosos. ¿De parte de quién? De quien tiene la riqueza y de quienes se sujetan a esa riqueza. Así que todo esto de la riqueza sin la bendición del Señor solo concluye en actos malos que se evidencian en el nombre y que pecan contra Dios. Así que si había de pronto amor por el prójimo y también amor hacia Dios, este amor se transformará en un amor al dinero, y este amor viene acompañado de todo tipo de mal. Y ese es el problema de las riquezas. Porque en el momento en que nosotros busquemos y codiciemos lo terrenal y lo obtengamos, si esto no proviene de Dios, de un deseo bueno para sus hijos, sino más bien de un deseo pecaminoso de los hombres por alcanzar el mundo, automáticamente lo que decíamos de amor hacia Dios se empezará a transformar en un amor hacia lo que tenemos. Si de pronto nosotros considerábamos a alguien a nuestro mismo nivel, en la manera que vayamos creciendo en nuestras riquezas, nos empezaremos a alejar de la sociedad y a tener amor y conocimiento de las necesidades de los pobres. No es, mis amados hermanos, un error pensar que una persona con riqueza desconoce mucho lo que sufrimos o lo que necesitamos si somos pobres. Están completamente desconectados de una realidad, que es la realidad de la mayoría, ¿no? No hay muchos ricos en el mundo, ciertamente hay pocos. Inclusive, aún en nuestros lugares, de pronto hablando de una manera más popular en Bogotá, sabemos que aún hay ricos en medio de nosotros y aún así siguen igual desconectados de la realidad de los pobres o de quienes necesitan. No estoy diciendo que todos seamos pobres, ni que yo sea pobre, sino que en un sentido igual hay necesidad y no es la misma necesidad que tienen otras personas. Así que el hombre con estas riquezas que no provienen de Dios, el hombre que crece en riqueza, pero solamente por desear tener el mundo, pero no tener en cuenta a Dios, ya no adorará a Dios, sino al dinero. Pasará a ser un amigo del mundo y un enemigo de Dios. Este va a ser el final, esta va a ser la consecuencia. Así que debemos considerar de una manera profunda, mis amados, en esta mañana, si las bendiciones de Dios nos proveen frutos motivados por su buena voluntad, su buena y perfecta voluntad. Porque acá es donde nosotros tenemos que mirar. Y a mí me impresionaba mucho porque yo empezaba leyendo el título y yo decía, bueno, esto va a hablar de alguien muy lejos de mí. Yo empecé a pensar en la gente rica del mundo, los multimillonarios, pero ¿saben? Me pude identificar en el texto y pude encontrar que también me habla a mí y que habla sobre mi conducta y que probablemente yo he tenido riqueza y me he comportado de una manera incorrecta. Así que tengo que ver, ¿de verdad lo que el Señor me ha ofrecido trae buenos frutos y me permite seguirlo poniendo por encima de todas las cosas? Mis amados hermanos, ¿acaso la riqueza que el Señor ha traído a mi corazón, ha traído a mi casa, ha traído a mi trabajo, me han permitido alejarme más de Él que acercarme? ¿Acaso esta riqueza me ha hecho olvidarme de las necesidades de la iglesia? Porque acá estos pobres no pertenecían por allá a los gentiles, a los griegos. Estos pobres a los que se refiere Santiago son pobres que están en medio del cuerpo de Cristo. Y muchas veces nosotros decimos, yo estoy bien, yo estoy rico, yo estoy totalmente lleno de ganancias, de comodidad, pero no tengo en mi mente de ninguna manera a mis hermanos en Cristo. Y esto a mí me trae una tremenda exhortación. Nuevamente, debemos considerar si las bendiciones de verdad en cuanto a la riqueza provienen del Señor y me están haciendo pensar en el Señor concretamente. Vamos a ir al verso 1 y nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué enunciado, ¿no?
¿Qué título? Porque pareciera que el título es el otro, el de contra los ricos opresores. Pero es que este encabezado nos habla más bien de lo que les viene, les advierte a estos ricos. Algo que hacían constantemente los profetas del Antiguo Testamento era atacar a los ricos que han despreciado la forma en la que Dios se revela y han visto con arrogancia la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra nos dice: ocupémonos de las necesidades de los demás, pensemos en el que no tiene. Así que Santiago busca, como aquellos profetas, que los ricos arrogantes escuchen lo que tienen para advertirles, como si fuera casi una notificación, diciéndoles: viene esto para ustedes, prepárense. Y estos ricos a los que les hablaba Santiago no eran creyentes, mis amados, primeramente. Estos ricos no eran considerados parte de la comunidad cristiana como primero. Estos ricos oprimían a los creyentes que vivían en la pobreza. Y Santiago quiere hablarle a todos aquellos creyentes que sufren precisamente por malos amos, por malos jefes, por malos seres humanos que solo sean que sacar provecho del trabajo de otros. Si estos ricos de pronto eran judíos que se habían apartado de la espiritualidad judía, de las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Prácticamente estos ricos se deben considerar como gente que tal vez puede estar cerca, pero está muy lejos de la fe cristiana. Que inclusive pueden estar dentro de la iglesia, pero no hacen parte de la comunidad. Solamente tienen que considerarse gente mundana e incrédula. Y así se les consideraba a estos ricos en este contexto. No podemos saber si los ricos, por ejemplo, llegaron a escuchar este mensaje o esta advertencia. Pero esta advertencia tenía dos propósitos: condenar las malas acciones de los ricos y consolar, alentar y acompañar a la comunidad cristiana, haciéndoles saber que Dios conoce los sufrimientos y traerá justicia. Y creo que tenemos que empezar a ver por ahí, mis amados hermanos. Cierto que pensamos y decíamos: los ricos van a recibir su merecido. Pero mis amados hermanos, el punto no es llenarnos de odio contra una clase. Porque eso es lo que nos ha vendido el mundo, ¿no? Izquierda contra derecha, ricos contra pobres. Y sabemos de que hay diferencias. Y sabemos de que en la sociedad todos tenemos diferentes porciones de parte de Dios en su providencia. Pero nunca el creyente debe precisamente caer en ese odio, sino entender de que Dios está a cargo y está entendido de las circunstancias. Cuando Santiago habla de juicio, es un juicio que no puede ser ignorado, no se puede escapar de él. Y mis amados, ciertamente cualquier multimillonario, cualquier millonario, cualquier persona que tenga altas riquezas o altas entradas de dinero en este mundo, si actúa de esta manera, definitivamente no podrá escapar del juicio de Dios. Si el Señor le llega a dar la bendición, mis amados hermanos, téngalo presente para que no entre en este grupo de personas. Así que la recompensa del rico será cruel e insensible, porque realmente es una maldición llena de miseria ser rico si no proviene la bendición de Dios. Es decir, nosotros diremos: pero ¿por qué el Señor permite que muchos hombres sean bendecidos? Mis amados hermanos, porque probablemente está preparando para ellos juicio. Es decir, los está dejando a merced de sus deseos. Y pensaríamos que ser millonario es algo bueno, pero en algunos casos puede ser algo terriblemente malo, desastroso para esa alma, porque eso lo llevará ¿a qué? A un juicio lleno de ira delante de Dios. Y era lo que hablábamos: será bueno codiciar, decía el hermano Marlon, codiciar aquello que vemos en redes sociales, que vemos en televisión, que vemos en el otro. Yo quiero eso, pero ¿qué pasará si tengo eso? ¿Será que tendré que aullar y llorar? ¿Será mejor estar así? Es lo que tendríamos que pensar. Esta miseria, precisamente, no tenemos que considerarla como algo futuro. Porque así como Cristo lo dijo en Lucas 6:24,
Ay de vosotros ricos que ya habéis recibido vuestro consuelo. Así que como primero, si el rico cree que será feliz teniendo más, pues ciertamente su felicidad ya la tuvo. Es decir, solo le queda ser infeliz. Su recompensa ya la ganó. Es todo lo que podrá tener. No habrá más felicidad de la que tiene. Es decir, si quiere más, ciertamente no fue pleno y siempre estará vacío. Si acaso busca al rico consuelo por medio de la riqueza y el poder, ya lo ha conseguido, porque hasta donde llegó es su límite. ¿Qué pensamos del mayor? No sé si no quiero decir nombres, pero pensemos en el mayor multimillonario que se nos venga a la mente. ¿Qué podrá ganar más este hombre? ¿Dónde puede guardar su dinero y hacer algo con él? El poder ya lo tendrá, y por más que gane más y más poder, no hará gran diferencia. Él sigue en la misma posición y con los mismos vacíos y con el mismo deseo de gobernar. Así que no habrá nada que llene más que lo que ha obtenido. Y esto, mis amados hermanos, no se remonta solamente a ricos como tal, sino tenemos que considerar a políticos corruptos, a todo tipo de clase de poder, en donde de verdad nunca se sacia el deseo de ganar y de tener. Estas miserias le dicen al rico que aunque aspire a ser feliz, no lo será. Si espera recibir algo mayor, ya lo ha obtenido. Pero todo esto no le saciará, no le dará propósito a su vida, no lo consolará, no lo realizará. Esto es todo lo que va a tener. Y en Cristo sabemos que lo terrenal, sin la bendición de Dios, nada tiene valor. Y acá es donde, mis amados hermanos, podemos empezar a pensar en nuestros propósitos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Deseamos ser ricos? Si el Señor nos puede prosperar, gloria a Dios. Si el Señor nos puede dar grandes empresas, gloria a Dios. Pero ¿qué nos dice este texto? Sepamos que si la bendición de Dios en nuestro trabajo, en nuestras formas de ganarnos la vida, nada llegará a tener valor. Siempre estaremos satisfechos y la miseria llegará a nuestra vida. Y es que, miremos como dice Santiago, es que Santiago es un poco agresivo en la manera de hablar pastoralmente. Santiago dice: lloren y aúllen, como si no hubiera esperanza de arrepentimiento. Les dice: griten dolorosamente, como sabiendo que han de esperar algo terrible. Y hay una diferencia entre llorar por arrepentimiento y llorar sin arrepentimiento. El que llora sin arrepentimiento es porque sabe que no habrá consuelo, es decir, no puede salir de ahí. Es como el niño que llora cuando sabe que la mamá le va a pegar y no puede salvarse de esa circunstancia. Él sabe que va a ser castigado. ¿Y de qué servirá arrepentirse? Él sabe que si se arrepiente, igual va a recibir su castigo. Es un llorar de desconsolación, porque no puede pedir ayuda, solo recibirá lo malo y no puede esperar nada más. Su queja y su lloro solo serán por el mal que la queja y no por lo que ha hecho. No porque quiera cambiar, sino porque simplemente dice: lástima que llegué hasta acá, hubiera sido mejor haber hecho otra cosa, pero nunca queriendo cambiar su circunstancia delante de Dios. Así que Santiago advierte que la vida de lujo y de poder que han tenido estos ricos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estará por transformarse en una vida de sufrimiento y dolor. Qué terrible final, porque yo pocas veces he visto esto en la Biblia, donde se diga de tal manera de que han de sufrir. El verso 2, y ya con ese anunciado tan fuerte que nos da sobre lo que han de esperar los ricos, el verso 2 y 3 nos empieza a decir: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué es riqueza? Todos tenemos, creo que, una visión diferente de riqueza, es verdad.
Para muchos riqueza es estar con su familia, y qué bueno que esa sea su riqueza. Para muchos riqueza es tener casa, comida y vestido, y esa es su riqueza. Para otros riqueza es tener empresas, y eso es riqueza, y es correcto. Para otros riqueza es poder viajar y poder descubrir el mundo, y eso es riqueza también. Pero riqueza en este contexto, como decíamos anteriormente, depende de la cultura y de los tiempos en los que se nombra. Pero hay algo que me gusta de este texto, y es de que este texto es acultural, es decir, aplicaría perfectamente para nosotros al día de hoy. Por ejemplo, para Job, la riqueza estaba representada en camellos, en yuntas, en burros y en ovejas. En los comienzos del cristianismo, la riqueza estaba en tener tierras o casas, que eran las que vendían para proveer a los más pobres. Pero para los ricos de la epístola de Santiago, la riqueza consiste en ¿qué? Alimento, ropa, oro y plata. Esta es la riqueza, que es algo prácticamente que todos tenemos y que realmente todos podemos aplicar al día de hoy. Y primeramente nos vamos a fijar en lo primero que nos dice el texto: comida. Nuestras riquezas están podridas. ¿Qué se puede podrir? La comida. No hay nada más que se pueda podrir. El alimento. Cuando Santiago habla de que la riqueza se ha podrido, es un cuestionamiento, es una afrenta. ¿Cómo es posible que hayan dejado perder su riqueza? Haberla dejado echarse a perder. Y esto nos habla de la comida, habla de víveres, alimento que no debe acumularse porque estarán destinados ¿a qué? A perderse. Es como si yo tomara un bulto de tomates y dijera, es que los voy a necesitar. Y yo sí que gasto 30 tomates al mes diarios, uno diario, pero guardo para mí 90. ¿Qué va a pasar al día 30? Los otros 60 se van a echar a perder. Algo así tenemos que imaginarnos de lo que decía Santiago en cuanto a los ricos. Si esta comida está en sus manos, debe dársele el uso en lo posible para que cumpla su propósito de parte de Dios para con los hombres. ¿Para qué Dios dio el alimento? Para comer. Pero no para que nos saciemos y hasta que no nos quepa más, sino para que tengamos lo necesario. Y si nos sobra y si no hemos de usarlo, ¿qué deberíamos de hacer? Y mis amados hermanos, no es como lo antiguo que se decía, es que es por los niños de África. No se debe comer solamente para que los niños, porque los niños no pueden comer, sino debo tomar acción y no pensar muy lejos de mí, sino muy cerca y saber de que hay personas que pueden necesitar ese alimento. Y yo me exhortaba porque realmente yo decía, cuánta comida a veces, muchas veces lo hago, y sé que puede ser de ayuda para otras personas. Y por experiencia me he dado cuenta, muchas veces uno puede ir por la calle y puede estar a punto de botar la comida que está, y alguien, mis amados hermanos, pueden asegurarse, alguien les va a decir, ¿me lo puedo comer? Y sabemos que esa comida no está mal, y sabemos que la despreciamos. ¿Por qué? Porque no le damos su debido propósito. Y si se dan cuenta, ya no estamos pensando en el re multimillonario, porque el multimillonario ciertamente hace esto, pero somos ricos de acuerdo a este contexto también. Tenemos lo que el Señor ha provisto a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos con nuestra riqueza? La dejamos perder, la echamos a perder. El propósito de Dios para con el hombre, con el alimento, es que nadie debe necesitar pasar hambre. Dios ha sido generoso con la tierra que produce alimento para todos. Pero el rico, ¿qué prefiere? Guardar para sí, aun sabiendo que no lo necesitará o que lo dejará perder pronto, sin pensar en el hombre que pueda ser sustentado por esa comida. Y es que yo me imagino, no sé si ustedes de pronto se lleguen a hacer la idea de lo que pasaba en esos tiempos. En esos tiempos no había un supermercado a donde ir y conseguir unas monedas y comprar una libra de arroz. Es decir, si había solamente harina o trigo para comer, un poco de pan y un poco de agua, ese sería el alimento. Era mucho más precario. Y definitivamente todo lo que se despreciara, todo eso de verdad
había mucho egoísmo en los ricos, porque decían, no debo dar de lo que tengo. Y mis amados, esto no trata de empezar a repartir todo lo que nos sobra, porque ciertamente debemos ser buenos administradores, sino ser buenos administradores con el fin de que sepamos que si nos sobra, podamos destinarlo prontamente a quien lo necesita. Mis amados, hay una canasta de amor atrás, somos ricos, ojalá el Señor llene esa canasta de amor por medio de todas nuestras acciones, porque ciertamente sé que podemos hacerlo. Sé que nos sobra muchas veces una libra de arroz, una libra de frijol, una libra de lenteja, un aceite, y definitivamente esto puede que proveer para alguien que lo necesite en alguna circunstancia. También vamos a ver el tema del vestido. Dice, vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Alguien ha visto una polilla acá o ha visto ropa comida por polilla? Es algo feo porque realmente uno dice, se perdió, no se puede usar, no se puede arreglar. ¿Quién ha arreglado una vestimenta? Las hermanas que de pronto se dedican a coser, ¿han acaso podido arreglar una prenda llena de agujeros de polilla? ¿Es echado a perder? No se puede usar más. Y en este contexto de lo que habla Santiago, ante la ausencia de cómo saber conservar las prendas de vestir, la polilla comerá ¿qué? La ropa del rico y del pobre, por igual forma. Pero acá hay una diferencia, y está en que el pobre tiene la única ropa que posee. Si se la come la polilla, ¿qué va a tener? Nada. Y esto era duro. Podemos ver cristianos pobres en medio de esa congregación de Jerusalén, con sus ropas llenas de agujeros, prácticamente tratando de tapar su cuerpo, pero podemos imaginar al rico guardando desde prendas poco costosas hasta la más costosa y pasar el tiempo estas sin usarse y echándose a perder de la misma manera. Habían ricos que, sabiendo de que habían personas que morían de frío, no se inmutaban en lo más mínimo por pensar en que alguien podría necesitar lo que no se usaba. Era demasiado cruel el contexto, era demasiada indiferencia en la calle y dentro de la iglesia. Un insecto tan pequeño depositaba pequeñas larvas en costosas ropas y a veces eran tantas que ni siquiera se alcanzaban a usar. Eran tantas que ni siquiera se les alcanzaba a dar un propósito. Y terminaban siendo inútiles para el mismo uso del rico. Mis amados hermanos, no sé si sea nuestro contexto, porque hay veces que no tenemos tampoco mucha ropa, por decirlo así. Pero sí podemos ver esto en hombres ricos al día de hoy. ¿Qué nos dice el mundo? Compren, compren, compren. Está bien comprar, no está mal. El Señor nos da precisamente para proveer y para disfrutar de lo que Él también nos ha dado por medio del trabajo. Pero, mis amados hermanos, que esto no se vuelva un vicio innecesario. He conocido personas que sus closets son tan grandes, pero dicen, no tengo nada para ponerme, ¿no? Esposos, levanten la mano. Levanten la mano aquí. Y ciertamente no vamos a decir que nuestras esposas es que llenen sus espacios, pero ciertamente debemos considerar que debemos ser mucho más agradecidos y enseñarnos de todo corazón a que tal vez si nosotros vemos que nos sobra, podemos dar y debemos ser agradecidos porque el Señor nos ha dado, y entender de que debemos darle un uso adecuado a todas las cosas. Si tenemos mucha ropa y no la usamos, ¿qué deberíamos hacer? Donarla. El Señor ha dado tantas formas, al día de hoy se han dado muchas formas de que esto sea provechoso para otros. Dar y no simplemente ir y botar, ir y decir esto ya no me sirve y a la basura. ¿Cuántas familias conocemos que tal vez no tengan, mis amados hermanos, para sus hijos? Y saben, no nos debe molestar cuando alguien nos diga, hermano, ¿le sirve esto? Yo he escuchado realmente que hay hermanos que dicen, uy no, pero ¿cómo le va a decir eso? ¿Va a pensar que se viste mal? ¿O que es pobre? Mi amado hermano, tome estas palabras como un acto de amor, de desinterés, de que desea dar algo que tal vez no usa y que desea darle un
cielo y no de una codicia pecaminosa. ¿Cuánto podemos aprender de estos ricos que hacían mal cosas? Yo espero que de pronto como iglesia podamos hacer pronto una donatón, por decirlo así, pero no para vender, sino para dar a otras personas que lo necesitan. Que el barrio entero pueda venir y decir, allá regalan ropa, gloria a Dios. Que si vienen y escuchan el evangelio, gloria a Dios. Pero que el Señor nos permita bendecir a otros desinteresadamente. Y que seamos más bien como esas personas que no son como ricos sin la bendición del Señor. Y esto cambia las cosas y la perspectiva. Vemos el tercer punto que nos da Santiago y nos dice: vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y mis amados, una traducción correcta de enmohecidos es corroídos. ¿Ustedes han visto el oro corroído? Yo no se puede corroer. ¿La plata la han visto corroída? No, esa es la diferencia de la plata, no se corroe. Si se cae un barco lleno de plata, el barco completo se corroe, pero la plata sigue ahí como un tesoro. Por eso se dice que los tesoros caen al mar y son valiosos. Así que si la plata y el oro no se corroen, Santiago no habla de una manera literal, sino de una forma figurativa para ayudarnos a interpretar lo que está sucediendo. El rico acumula de plata y oro sus bodegas. Simplemente ese oro y esa plata tendrá algún propósito. Si es mucho, yo lleno mi cuarto de oro y de oro y de oro. Lleno mi cuenta bancaria de dinero y dinero y dinero. Y mis amados hermanos, no estoy diciendo que no ahorren, deben ahorrar. Ese es un principio de administración cristiana. Ser buenos administradores. Acá el punto es, si llegamos a un punto donde hemos sido bendecidos lo suficiente, ¿qué debería pasar en nuestras vidas? Ese ahorro debe ser ¿qué? Destinado para cosas nobles y dignas de un cristiano. Yo muchas veces pienso en la gente que se gana un baloto o una lotería. Digo, ¿qué hacen con tanto dinero? No sé cómo uno podría gastar tanto dinero. Sinceramente uno piensa que el donarlo es lo más lógico. Porque si uno quisiera usarlo todo, ¿qué pasaría en nuestro corazón? Se desviaría. Tendría que ser uno muy piadoso para darle un noble propósito. Tener un corazón muy sano para que definitivamente eso no nos aleje de nuestra familia y de Dios. Porque ¿qué es el resultado de alguien que acumula tanto dinero? Divorcio. Y esto es prácticamente empírico, pero de una manera demostrada, de que familia que se gana una lotería, no importa el país, ¿qué termina pasando? Esposo y esposa divorciados. Yo quiero esto, yo quiero esto. Incluso es un chiste, ¿no? Me gané el baloto, pero no le digo y me divorcio. Y se vuelve un chiste en todos los ámbitos. Y esto es una forma de hacernos entender que mucho dinero acumulado igual no tiene ningún propósito, sino solamente se terminará dando ¿para qué? Para fines pecaminosos. Y mucho más, digamos que yo digo, no, yo me lo guardo. Y esto que nos habla de una tacañez, pero más de una tacañez, una avaricia continua en nuestras mentes. ¿Qué pasará hasta al final de nuestra vejez si, por ejemplo, nuestra esposa necesita algún tipo de ayuda, pero a mí no me preocupa, me importa más ir guardando dinero, porque no debo gastar mucho, pero yo no pienso en las necesidades que he de tener finalmente? ¿Qué pasará? Descuidaré a mi esposa y negaré la fe. Negaré la fe por mi avaricia, por no dar lo necesario para que ella sea sustentada y guardada. Y esto lo vemos en muchos casos con los ancianos, en donde todo el tiempo es recoger y recoger, pero ni siquiera se busca dar a otros. A mí me impresionaba mucho cuando yo conocí a mi esposa, ella me contaba sobre su iglesia. Y era una iglesia que tenía esto un poco más claro. Ella me decía que había un hombre que llegó a donar su casa, porque era un hombre rico. Recuerdo que me contó, era un hombre muy rico. Una familia que llegó de Venezuela, llegó a la Argentina y le donó la casa. Yo le decía, ¿le donó la casa? Yo decía, pero ¿a quién le donan una casa? ¿Quién regala una casa? No estoy hablando de una casa de 45 metros cuadrados, estoy hablando de una casa demasiado grande. Y a mí me sorprendía.
Mis amados hermanos, ¿para qué guardamos el dinero? Yo creo que este hombre dijo, para esto guardé mi dinero. Este era el propósito que tenía. ¿Y cuántos fines santos nos falta darle a nuestras finanzas al final de nuestra vida? Acumulamos para no saber quién terminará con ello, o para el propósito santo de bendecir a otros. Y esto era lo que pasaba con estos ricos. Ellos decían, guardaré todo esto, así no me sirva para nada, lo guardaré. No le pertenecerá a nadie más. Así que cuando Santiago habla de que esto se corroe, lo hace para indicar la falta de valor en la posición terrenal. Porque saben, mis amados, el dinero podría estar en nuestra cuenta de banco, así como están las cuentas de los multimillonarios. Pero ¿para qué sirve ese dinero ahí? Dígame, ¿para qué sirven 100,000 pesos en la cuenta de un banco de un multimillonario? Es plata que se pudre y se pierde, que solamente representa un valor terrenal, pero nunca representará ¿qué? La bendición de Dios sobre los creyentes. Y acá hay algo que nos dice, testifican. Todo esto que se pierde, todo esto que no es usado para provecho propio o para otros, tendrá un valor negativo, siendo algo que lo señala y será usado en contra de aquellos ricos. Cualquiera podía acusar a un rico de ser indigno administrador de la riqueza. ¿Por qué? Porque decía, este rico está guardando comida, vestido y plata y oro, y no desea compartirlo. Definitivamente es un indigno administrador. Porque en vez de ayudar a los pobres y aliviar las necesidades de estos, ha acumulado sin sentido, sin propósito, para placeres egoístas, ya sea su ego o su placer terrenal. Y ahí sí podemos señalar, mis amados hermanos, aquellos grandes hombres que simplemente tienen fortunas, ¿pero qué? Pero nunca son de provecho para la sociedad. Es decir, las bendiciones del Señor no han sido provechosas para el mundo. Es decir, no hay bendición del Señor, solo bendición de su propio trabajo para razones egoístas. Y es triste que el mundo esté lleno de este tipo de hombres. Así que, ¿qué nos dice? Serán consumidos. Aquel hombre que no entiende esto y que no da, será consumido. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Puede sonar algo agresivo contra los ricos, ¿cierto? Pero Santiago siente que debe describir con estos señalamientos la verdad de estos ricos, tratando de hacerles ver la terrible verdad y consecuencia de sus malos actos. Así que él dice, la corrupción consumirá sus carnes como fuego. El fuego es un ejemplo de poder devastador. Y en el punto más alto del fuego, ¿qué pasa? Cuando hay mucha temperatura, destruye todo. ¿Alguien se acerca a un horno? Uno siente el calor cerca. Imaginemos un fuego consumidor constante. Y esto destruirá todo y es casi imposible de pagar. Así que Santiago habla con esto del juicio de Dios que viene para aquellos ricos. Ellos no podrán huir de tal poder y de tal juicio. Y lo tremendo es que esto no se limita solamente al juicio de Dios al final de los tiempos. También puede ser aplicado en esta vida, de modo que su cuerpo físico quede destruido. Y esto es tremendo. Mis amados hermanos, tendremos todo el oro del mundo, pero si el juicio de Dios cae sobre nosotros, sobre el pecador, no sobre el creyente, sino sobre el pecador, y sobre ese rico pecador que no ha administrado bien, ¿qué puede caer sobre él? Una enfermedad. ¿Y eso qué traerá hacia él? Peor miseria de la que hablábamos antes. Si no era feliz con lo que tenía, menos ahora con lo que no tiene, la salud. Y esto es algo que pasa constantemente con los ricos del mundo. Mueren de una manera desastrosa. Sufren en soledad. Tal vez no en todos los casos, pero sí es algo que podemos ver y que el Señor sabemos por qué lo permite. Vemos el ejemplo del rey Herodes en Hechos 12:23.
Y nos dice que se jactaba de tener poder y riquezas, pero el mismo experimento del juicio de Dios nos dice que es algo inmediato muchas veces. Así que concluye hablándonos de que habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y estos ricos piensan que han de ser eternos, siendo la vida tan corta y tan efímera. Pronto todo llegará a su fin. Pero lo que han de tener presente, que es por su acumulación, no es solamente un asunto de esta vida, sino también acumulan juicio para el día de la ira de Dios. Mis amados hermanos, el que es avaro y acumula, no acumula solo riquezas, acumula ira. Yo les invito a que tengan esto presente en su vejez. El que acumulemos y acumulemos definitivamente puede terminar siendo algo demasiado malo para nuestra eternidad. Porque hemos desperdiciado nuestra vida ¿qué? Acumulando ira, no acumulando riquezas realmente. Muchos pensarán, es que yo acumulé mi vida trabajando duro para tener y tener y tener. Ya hemos entendido que tener no es malo, sino entender para qué, para la gloria de Dios o para nuestros placeres, para el bien de los demás o precisamente para nuestro egoísmo. Así que todos los tesoros que podamos obtener serán ¿qué? La ira de Dios. Cosa contraria sería que hicieran tesoros en el cielo y solo pudieran obtener el gozo en la eternidad. Y acá, mis amados hermanos, se nos llama a que pensemos cuál es nuestro verdadero tesoro. ¿Trabajamos? ¿Debemos sustentar a nuestras familias? Claro que sí. Debemos progresar y dar precisamente evidencia del testimonio de Dios de que nos ha hecho hombres y mujeres dignos de ser responsables, piadosos y virtuosos, evidenciando los dones. Claro que sí. Pero nunca debemos de perder nuestro verdadero tesoro y nuestra verdadera paga. Nuestro verdadero provecho, los tesoros celestiales. Lo que el Señor ha otorgado, definitivamente por medio de su palabra, es nuestro mayor tesoro, nos dice Jesús. Triste es de que muchas veces los tesoros terrenales que podemos obtener en esta tierra se evidencian en el día del Señor. Pensamos que el día del Señor no es importante, mis amados. Sepan que estamos perdiendo parte de ese tesoro. Es decir, estamos desestimando lo valioso para nuestra eternidad. Cuando yo digo no quiero ir a la iglesia, ¿qué estoy haciendo a mi tesoro? Y no es el simple hecho de ver al pastor, es de recibir la palabra predicada de parte del Espíritu Santo. Así que como consideración práctica de este punto, el dinero nos da seguridad, capacidad de adquirir lo necesario para la vida. Y es verdad que el dinero es indispensable para vivir, mis amados. Y este se obtiene con tiempo, esfuerzo y habilidad. Y necesitamos muchas veces crecer para tener mejores condiciones de vida. Pero esto, a pesar de que nunca va a estar mal, este progreso, esta actitud de crecimiento y de bendición es la de un creyente que ha entendido el valor del trabajo y sus frutos. Pero estará completamente mal si nuestra motivación nunca es saciada. Entendamos esto, nunca es saciada. Su motivación es tener una casa, mi amado hermano, cuando la tenga va a seguir amando esa casa o va a querer más. Dice, no, ya quiero esto y esto y esto y esto. Y empieza a crecer, pero que de una manera desmedida, de una manera donde eso es su único objetivo. Es decir, nunca me va a ser suficiente. Usted migra a Estados Unidos y dice, no, ahora quiero ir a Suiza. Y sigue queriendo y queriendo y queriendo. Y nunca será suficiente. Porque cuanto más recibe, más quiere. Y esto es peligroso. Decía el hermano Marlon, no debo anhelar lo que el otro tiene porque me dará el Señor en la medida que yo necesito. Y sepan, mis amados hermanos, que capaz el Señor nos mantenga toda la vida en la medida que necesitamos. Y ahí es donde nuestro corazón debe guardarse y decir, debo saciarme con lo que el Señor me otorga. Debe ser suficiente. Y si me otorga más, eso sigue siendo suficiente. Así que el creyente debe entender su posición frente a las cosas terrenales, no como estos ricos. Debe entender de que
las cosas terrenales son como las olas del mar. ¿Qué hacen las olas del mar? Vienen y van. Llegan y ya no la tengo. Ya no puedo andar en esa ola. Ya no puedo verla. Nuestro destino, nuestra estabilidad no debe basarse en las cosas terrenales. Porque si se basa en las cosas terrenales, cuando no las tengamos, ¿qué va a pasar, mi amado hermano? Nuestro corazón las buscará y no las encontrará. No encontrará estabilidad, no encontrará destino ni propósito. Y el creyente debe recibir toda la providencia de Dios con gozo, para darle un propósito sabio diferente a estos ricos. Y esto incluye las necesidades ¿de quién? Nuestro prójimo. Dando generosamente, reflejando la necesidad de Dios y la providencia de Dios para con nosotros. Vamos al verso 4 y nos dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Saben, mis amados hermanos? Estos ricos, ya sabemos cómo eran terribles, eran personas egoístas, pero este egoísmo, ¿a dónde desembocó? ¿Cómo podemos llamar a esto? Robo. La avaricia en el corazón de los ricos conlleva al robo. ¿No es común acaso ver un político teniendo poder y queriendo más? ¿Qué hace un político? ¿Qué pensamos de un político normalmente? Corrupción. Quiero más y quiero quitar y quiero dañar no solamente a un grupo sino a muchos. Y eso es lo que pasaba precisamente con esta clase de ricos. Y es triste cuando precisamente empezamos a darnos cuenta de que el creyente puede caer también en esta instancia. Así que un pecado lleva a otro. Pensamos que acumular riquezas de forma vara solamente eso es malo, pero ahora imaginemos que los ricos pueden compartir más y ser justos con los salarios de sus colaboradores, pero no lo hacen, y eso es robo. Y me parece impresionante esto porque ciertamente es algo que habla del mundo al día de hoy. Alguna vez yo compré en un local, me di en gustico, dicen por ahí. Dije, quiero comprar algo lindo y ciertamente caro, algo de calidad. Y recuerdo que encontré en la bolsa Juan 3:16. Yo dije, ¿qué es Juan 3:16? Esto no puede ser algún error. Me fijé en las bolsas de los mantos de Juan 3:16. Sí, realmente dice Juan 3:16. ¿Por qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en la vida eterna. Yo dije, me encanta que se predique por medio de algo como simplemente una compra y me lleve a pensar en el Evangelio. Y yo, como consecuencia, fui a buscar sobre la empresa si era cristiana la persona que la dirigía. Sí, ciertamente decía que era cristiana, pero eso no fue el primer resultado que vi. Lo primero que encontré que fue, mis amados hermanos, explotación laboral. Fue el primer titular. Explotación, esclavitud en otros países que tal vez no vemos. Y a mí me llamó mucho la atención ver cómo podemos predicar incumpliendo y viendo la exhortación precisamente ¿de quién? De Santiago hacia los creyentes contra los ricos opresores. La iglesia realmente es más de derecha que de izquierda. Y precisamente por eso considera de que el que provee debe hacerlo correctamente. Y es bueno que provea, y es bueno que permita que otros crezcan y obtengan empleo y satisfagan a sus familias. Estos hombres no deseaban eso. Estos hombres no se consideraban ¿qué? Creyentes. Esto no es una actitud de un creyente. Y yo dije, el dueño de esta empresa no es un creyente, definitivamente. ¿Por qué? Porque sabiendo que puede dar más por un trabajo digno, no lo hacía. Que sabiendo que podía corresponder correctamente un salario, no deseaba hacerlo. Mis amados hermanos, los derechos para las personas no nacieron de una idea de izquierdas. Nacieron de corazones creyentes
que veían la necesidad de los pobres. Y el mundo nos vende eso como algo malo, ¿no? Muchas veces, diciendo no hay que dar, y otros dicen no, hay que sí darles. Mis amados hermanos, vamos a la palabra, seamos justos con quienes trabajan para nosotros y sepamos de que ciertamente hay un rico opresor, por decirlo así, encima de nosotros cuando no somos bien remunerados. Y Santiago lo considera un robo. Este es el caso del rico que roba a los jornaleros que han trabajado en época de siega. Y Santiago expresa las injusticias que pasan los pobres a manos de los ricos. Parece que en la época de la cosecha ya ha llegado a su fin todo, que los campos están vacíos, que los graneros de los ricos están llenos. Y podemos imaginar incluso que los lectores de esta epístola en Jerusalén eran aquellos jornaleros que fueron y cosecharon esos campos de esos ricos y llenaron esos graneros. Y estos jornaleros habían pactado con el rico el pago diario y esperaban que se les pagara al final del trabajo. Y la ley de Moisés estipulaba algo, mis amados, que el empleador no debía retener la paga del trabajador hasta el día siguiente. Debía pagar en el momento en el que se había dicho que se tenía que pagar. El trabajador que había hecho bien su trabajo, que había concluido con sus labores de manera excelente, debía esperar el fruto de su trabajo. Es incluso más importante esto porque no solamente es un tema de un pago, sino que esto sustentaba a una familia entera. Un retraso en los pagos, ¿qué significa? Mis amados hermanos que cobramos quincenal o mensual. ¿Qué pasa si se nos retrasa un poquito el pago? Pues de pronto para los que lo necesitan. Pues significa que no puede haber comida en la mesa, tal vez. De que haya angustia en el corazón del que trabaja porque no alcanza a llegar a dar. Además, estos trabajadores eran necesarios, porque sin ellos la siega no se daría. Y como eran tan amplias tierras, si no se hacía, en aquel momento el grano se podía echar a perder. Así que imaginemos la impotencia de estos creyentes en medio de la iglesia de Jerusalén. Pastor Santiago, no nos han pagado. Nos dijeron que nos iban a pagar y no nos pagaron. No tengo que comer. No sé cómo voy a llevar alimento a mis hijos esta noche. Porque en vez de ser un momento de gozo cuando uno recibe su salario, se ha vuelto un momento de ira contra los ricos. Y esto lleva a pecar a los trabajadores con odio. Hay promesas quebrantadas, es decir, mentiras. No hay intenciones de cumplir con lo pactado, ni tampoco interés de darles certeza de que se les pagaría justamente. Los ricos hacían que los compatriotas judíos trabajaran por nada y eso les hacía dignos de ser maldecidos por Dios. Mis amados hermanos, si ustedes emplean a alguien, sean justos con la paga. No se retrasen tanto y si son puntuales sigan así. Que si ustedes ven esto en el mundo, sepan que Dios definitivamente traerá juicio sobre estos hombres. Y nuevamente esto no dependerá de un movimiento social, esto no dependerá de izquierdas o de movimientos trabajadores, dependerá de la justicia de Dios sobre los hombres. Y sobre hombres justos, sobre otros, dando testimonio de la palabra de Dios. Porque ciertamente cualquier dirigente hablará y dirá, yo voy a obrar por los trabajadores. Mis amados hermanos, si no conoce la palabra de Dios, nunca podrá hacerlo correctamente. Y debemos orar para que los hombres ricos sean creyentes. Qué curiosa es la oración, ¿no? Señor, haz a los hombres ricos creyentes. Va a ser bueno para el mundo. Es bueno que hayan hombres justos sobre nosotros. El punto acá no es decir, el rico quitémosle, sino más bien que hayan hombres justos, que den siempre lo justo. Jesús nos indica en Lucas 17, el obrero que es digno de su salario. Así que para estos cristianos, lo único que podía defenderles ante el rico, ¿quién era? Dios y su santa ley. Qué impresionante esto.
Oremos para que nuestras leyes vayan acorde a la ley de Dios. Si nuestras leyes fueran acorde a la ley de Dios, definitivamente no habría injusticias. Al contrario, Dios proveería ¿qué? El sustento para la nación. Así que si el rico no escucha el clamor de los que han sido engañados, ¿quién lo va a escuchar? El Señor nuestro Dios. El Señor de los ejércitos, nos dice ahí. No hay nada mejor para estos creyentes que saber que no solamente el Dios Supremo los escucha, sino que tiene el poder para dar ¿qué? Venganza y proveerles en tiempo de angustia. Que este es el consuelo que el Señor nos da. Mi amado hermano, si somos, digamos que oprimidos por ricos que no reconocen a Dios, sepan que el Señor proveerá y oren para que el Señor provea. Dependan del Señor y no de los hombres. Solo nuestro Dios puede indicar a su pueblo que los va a reivindicar, va a hablar por él y que su pueblo encuentre gran confianza y consuelo en su ley. Mis amados hermanos, consuélense en la ley de Dios cuando pasen este tipo de circunstancias. No se afanen, sino confíen en que el Señor traerá ¿qué? Todo a plenitud, todo a gozo. Vemos el versículo 5 y que nos dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Sigue siendo muy agresivo Santiago. Y acá nos habla del desenfreno, del libertinaje. Porque además de que el rico no da buenas condiciones al empleador, no da el justo pago, no le importa la integridad de quien le ha servido, usa lo que ha sido provechoso del trabajo del empleador, ¿para qué? Para el pecado de la avaricia, y hace que se degenere su manera de comportarse. Es decir, se vuelve alguien libertino. Pasó del robo a una vida de lujos y ahora la acompaña ¿de qué? De libertinaje. Mis amados hermanos, no sé si todos estén expuestos a este tipo de circunstancias. Yo digamos que por circunstancias de la vida he estado expuesto a personas que tienen mucho dinero. Y mis amados, la corrupción en sus corazones es terriblemente mala. Entre más hay poder, más libertad hay de hacer lo que queramos. El libertinaje y el desenfreno de lo pecaminoso actúa en la comodidad de los lujos y la avaricia. Por más que nosotros pensemos de que la riqueza es algo bueno para el hombre, ciertamente termina siendo algo demasiado dificultoso para su santidad. Entre más los pueblos son ricos, más se alejan de Dios y más de las costumbres correctas que Dios demanda en su palabra. Y esto empieza ¿por qué? Por las personas que pueden proveer y dirigir. No es por nada de que nuestros gobiernos al día de hoy se permiten influenciar en la conducta y en la moral de los pueblos. ¿Por qué? Porque hay poder y hay dinero. Hace poco me sorprendía cómo inclusive el gobierno al día de hoy que tenemos es influenciado y sustentado por este tipo de circunstancias. No quiero dar nombres, pero ciertamente hay una asociación realmente adinerada, con mucha riqueza, y que habla de los hombres más ricos del mundo. Y está sustentando a nuestro gobierno, ¿para qué? Para que se corrompa ¿qué? La familia, la natalidad y el origen real del matrimonio. Para que se permita, y una de las banderas es que promover en nuestros hijos y en nuestros niños cambio de género, transexualismo. ¿Y esto de qué nace o por qué nace? Mis amados hermanos, esta familia realmente vive así. Este gran multimillonario vive así y promueve esto en todos los países que puede con su dinero. Ojalá fuera para cosas nobles y santas, pero es para qué? La corrupción. Y la corrupción se vive.
Nadie puede ser santo y decir, no deseo esta corrupción, pero deseo promoverla. Y esto es lo que se evidencia en los hombres ricos, tanto de ese tiempo como de este tiempo. Podemos imaginar hombres influenciando en todas las naciones, buscando que su corrupción esté cómoda y visible ante los demás. Y que puedan practicarla y que puedan promoverla sin ningún tipo de ¿qué? De señalamiento. Y esto lo hacían los ricos de ese tiempo. El dinero que no se comparte se usa ¿para qué? Fines pecaminosos y valiosos. Y miren cómo Santiago denuncia a los ricos, es muy severo. Después de haber aumentado la riqueza, los ricos aman el lujo, es decir, lo vanidoso, y participar de placeres pecaminosos. Jesús describe al hombre rico de este mismo actuar, pero también pronuncia su fin a entender de que merecía un castigo. Y yo les invito a que vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Qué nos dice? Nos habla del rico y Lázaro, ¿no? Como para empatar el tema. Y nos dice, había un hombre rico que se vestía púrpura y de lino fino, que hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Nosotros pensamos que estos banquetes era solamente sentarse a comer a la mesa. Estos banquetes iban acompañados de todo tipo de libertinaje y de todo tipo de ideas pecaminosas. Nosotros podemos unir a este banquete al hijo pródigo, yéndose lejos de su padre. ¿Y qué hizo el hijo pródigo cuando se fue a dar un banquete? Fue tras los peores pecados posibles que podía cometer. Fue a mujeres engañosas, fue a juegos de azar, fue a la corrupción de su propio cuerpo. Estos eran los banquetes de aquellos hombres ricos pero pecaminosos. Así que este rico no ama a Dios ni le presta atención a su prójimo. Este fue su pecado. ¿De qué sirve llenar nuestras vidas de perversión? Y es que nos podemos unir a eso prácticamente. Anhelamos que esto se promueva en nuestras casas. Anhelamos que esto se promueva en la iglesia de Cristo. Mis amados, como les decía anteriormente, la iglesia es atacada de una forma clara por medio de este tipo de poder. Se desea que la iglesia promueva banquetes de este tipo, que el lujo se viva en medio de una congregación. Los ricos amarían que no hubiera pobres, sino solamente que gente pensando en qué, en este tipo de cosas. Hoy la idea de iglesia libertina ha entrado de una manera fuerte y precisa. Inclusive, como les decía anteriormente, de parte del gobierno mismo. Hoy se llama ¿qué? Terapias de conversión, es decir, se quiere incluir todo lo que venga en contra de lo natural en la iglesia de Cristo y que no se prohíba. Oren por eso.
debate en este momento y es una agenda del gobierno en este momento contra la Iglesia de Cristo. Y esto es lo que no podemos pretender, precisamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que señalar contra la riqueza. Y tenemos que entender que entre más tengamos, más pronto estaremos dados a abandonar los caminos del Señor y a empezar a tratar de naturalizar todo lo pecaminoso en el hombre. Esta era la vida que llevaban estos ricos. Y por lo tanto, Santiago se dirige a ellos con un duro lenguaje, pero es el único que puede describir su pecado. Santiago les dice que se han engordado como animales domésticos, que mientras engordan no saben el fin que les espera. ¿Qué pasa si engorda un cerdo? ¿Sabe qué le va a pasar? Qué rico. Qué bueno que el amo me da y me da y me da y me da. Y curiosamente es noviembre. Y nunca se plantea en su vida de que va a ser precisamente aborrecido, va a ser destinado a la muerte. Qué triste es para estos hombres que viven de esta forma. ¿Sirven los lujos, mis amados hermanos? Sí, pero que sean de bendición del Señor. Anhelen eso en su corazón cuando anhelan la riqueza. Es decir, que su riqueza sea Cristo y Dios glorificado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no seremos como ricos que se engordan y se engordan y se engordan. Que tienen y tienen y tienen y no saben qué hacer con su dinero. Y todo el tiempo están vestidos de lino. Pero ¿qué pasa? Desprecian algo y es al pobre al lado suyo. Alguien que sufre y que necesita. El rico vive de esta forma. Se complace en el lujo y en la vida libertina, sin darse cuenta que se ha engordado para el día del juicio y recibirá muerte eterna. Concluye de una forma un poco más fuerte Santiago este sermón, diciéndonos: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Acá nos habla de ¿qué? De homicidio. ¿Un rico puede matar? Claro que sí, mis amados. Todo el tiempo lo hace. Tristemente. Y en la búsqueda de la riqueza, los ricos ni siquiera se detienen ante el crimen de quitarle la vida a otros. Su pecado de avaricia dio luz al robo. Lo que siguió fue el desenfreno y el libertinaje. Y este a su vez los ha llevado ¿a qué? A cometer homicidio. Mis amados, no es raro que al día de hoy Colombia sea uno de los países más prestos precisamente a desvalorar la vida humana en el vientre. Podemos abortar hasta la semana 24, mis amados. Esto no lo promueve la persona pobre. Esto no lo promueve la persona que carece de necesidades. Lo promueve aquel que cree que está mal ser pobre, que cree que no merece nacer un pobre y que no es bueno de que si va a sufrir en la vida no nazca. Y lo tremendo es que esto viene precisamente, y a mí me sorprende porque Santiago pareciera alguien de izquierda hablando de que yo voy a liberar a los trabajadores, voy a ver pero no, mis amados hermanos. Santiago habla de una perspectiva cristiana que debe precisamente entonarse en todas las naciones. ¿Y qué hacen precisamente quienes representan a los trabajadores al día de hoy? Anhelan que millones de niños sean abortados y dan su dinero para que esto sea posible. Y lo más tremendo es que esto es un negocio multimillonario que llena ¿qué? Su ego, su avaricia y su libertinaje. Mi amado hermano, si usted contempla por un momento el aborto, sepa que usted está apoyando a este tipo de ricos. Sepa que ellos no les importa en ninguna manera el niño que está por nacer. ¿Cómo más puede el rico matar? Las palabras de dar muerte al justo se pueden tomar literalmente o figurativamente.
Esta gente rica quizás llevó a los pobres a los tribunales y dijo: este me está pidiendo un dinero que yo nunca le pedí, que yo nunca le prometí, y usa su poder ¿para qué? Para matar. La pena de muerte, bien sabemos, era dura en ese tiempo. Y de manera indirecta o directa sentenciaba a los pobres a muerte. También el rico privaba a otros ¿de qué? De su salario, del salario al pobre. ¿Y qué hacía con esto? Les quitaba el pan de la boca a las familias, les quitaba su sustento y probablemente haya causado muertes de familias enteras. Así que Santiago tenía que decir que son homicidas. Mi amado hermano, y yo sé que he tocado mucho el tema político porque tiene que ver, pero uno tiene que ser crítico con la fe. No importa si es de derecha o de izquierda, si esto lo promueve un hombre, es digno de homicidio y no es digno de nuestro agradecimiento o de nuestra lealtad. Veo cristianos que no les importa mucho esto, que hay corrupción y no importa el partido, si el partido me agrada, la evado. Mis amados hermanos, hay personas que mueren en todo el mundo por parte de la corrupción. Y esto habla de la riqueza. Hay cristianos que simplemente dicen, pues que se muera. Yo necesito que esté arriba. Mi amado hermano, si sus actos hablan de corrupción, sepa que se habla de homicidio. Sepa que probablemente muchos niños, hombres o mujeres, han fallecido por causa de ¿qué? De la avaricia de un rico que no desea ¿qué? Procurar el bien de los pobres. Cuando se habla de condenar y dar muerte, los ricos fueron a la corte y corrompieron la justicia con dinero. Y es muy cruel pensar en cómo los pobres podrían estar a merced de tal corrupción y no podían hacer nada contra tales actos. Porque yo me imagino a hombres sensibles, nobles y piadosos, en medio de la congregación, hablando con el pastor y diciendo: pastor, no puedo hacer nada. Estoy a merced de estas personas. Y los ricos muchas veces han cometido homicidio contra estos inocentes. Y esto debe ser exhortado y condenado por la Iglesia de Cristo en todas las direcciones. Y es algo que tenemos que hacer como Iglesia de Cristo. ¿Porque qué? Eso nos dará coherencia frente al mundo. Eso nos permitirá ser diferentes y exigir a nuestros líderes cristianos que sean ¿qué? Diferentes. Qué bueno es que esto esté en nuestras mentes. Concluimos de esta forma. Hermanos, es evidente que lo que Dios nos indica acá es un consejo sabio de no buscar la riqueza y pretender desviarnos en ella. Es prudente para el creyente sujetarse a Dios en todo y administrar todo para la gloria de Dios, y eso significa que también dar a los pobres. Así que Dios ha incluido en nuestras mentes el amor al prójimo, mayormente en nuestra riqueza y bendición. Qué lindo es que nosotros empecemos a apartar de lo que Dios nos da para bendecir a otros. Preparemos nuestros corazones para el día de la bendición, mis amados. Que el día de la bendición en donde nosotros podemos dar, demos con alegría y con gozo, y no porque el pastor, de verdad me acuerdo que el pastor me dijo que tenía que dar y me sobra, sino que estemos preparados de manera genuina. Que nuestras familias reconozcan el deber de dar el amor, dar al prójimo el amor siempre. Mis amados hermanos, enseñémosle eso a nuestros hijos, a dar. Yo no me puedo olvidar de los momentos en donde mis padres me dijeron: vaya y déselo usted. Y yo, siendo un niño, tome, señor, tome, no sé cómo, no sabía qué hacer, pero tome. Y es algo que se debe quedar en nuestras mentes, en las mentes de nuestros hijos. Dar sin esperar nada a cambio. Dar de bendición y enseñar eso a nuestras familias, para que no piensen y digan: ¿por qué le das a ellos y no a mí? Sino que más bien haya un deseo de gratitud y de dar. También debemos encontrar consolación con que Dios ha de dar justicia a un mundo que se ha corrompido en el pecado del egoísmo.
encontremos consolación en que el Señor está a cargo de todo. En que si eso pasa, estos hombres están llevados hacia la ira y no hacia las bendiciones que nosotros pensamos. Que el Señor inclusive nos guarda de esa ira. Y mis amados hermanos, oremos por aquellos que reconocemos como ricos, porque ciertamente les será más difícil sujetarse a Cristo que a sus deseos. Así que no, mis amados hermanos, no hay que tener odio contra las personas que tienen, no hay que tener envidia, sino que orar para que el Señor les provea discernimiento, administración y compasión por los demás. Piensa en el rico que usted quiera pensar ahora, plantéelo como una oración. Si usted conoció a un político malo, póngalo en sus oraciones, mis amados hermanos. Si usted conoce a un empleador que le jugó mal, o tal vez no le dio lo que necesitaba, o fue justo, ore por él, para que no pase con otros. De esto se trata también el amor al prójimo, de dar en todas las direcciones. Pero sobre todo, mis amados hermanos, guardemos nuestro corazón del odio y rencor contra quienes tienen más. Que era lo que vimos en el devocional y lo que revisamos hoy mismo en este sermón. Que la envidia no invada nuestro corazón, sino que más bien podamos pedir gozo para que siempre estemos conformes con lo que Dios nos da, sea menos o más que los demás. Amén, mis amados. Vamos a ponernos en pie y participar de la Santa Cena.